La iglesia de la Conversión de San Pablo se encuentra situada en pleno centro de Cádiz, en la unión de las céntricas calles Ancha y José del Toro, y sorprende a los viandantes que se paran a admirarla por su curvatura. Esta iglesia acogió a una de las fundaciones benéficas de mayor renombre en Cádiz, la Casa de Arrepentidas, institución benéfica fundada en el último tercio del siglo XVII por doña Jacinta Martínez de Zuzalaga, viuda del contador don José de Arrate y Villarreal, ambos de Vitoria. Pese a que hunde sus raíces en el siglo del Barroco, el pequeño templo fue reformado en el siglo de las Luces, siendo obispo don José Escalzo y Miguel. Es obra del arquitecto Torcuato Benjumeda, que en 1787 llevó a cabo una reconstrucción del mismo, siguiendo un proyecto de Torcuato Cayón. Benjumeda, fiel a su gusto, le dio ese estilo neoclásico que tantas huellas ha dejado en nuestra ciudad. La fachada de la iglesia de San Pablo, que podemos contemplar actualmente, es de estilo dórico y se estructura en dos cuerpos, siendo el primero enmarcado por pilastras y el segundo rematado por un frontón triangular. Sobre el vano de acceso al recinto religioso podemos ver un relieve en mármol atribuido a Cosme Velázquez y también a la escuela genovesa del XVII, que narra la conversión de San Pablo relatada en el Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles, primera carta a los Corintios y en su carta a los Gálatas, hecho que según la tradición acaeció en el año 36 después de Cristo en el camino de Damasco. Deteniéndonos en este frontón vemos a Saulo caído del caballo y deslumbrado por la luz celestial. Y es que para entender el arte sacro hay que irse a las fuentes de las que beben estas creaciones humanas inspiradas en los textos sagrados. Transcribimos de los Hechos de los Apóstoles este pasaje del Nuevo Testamento que ha inspirado grandes obras de arte a lo largo de la historia. Entretanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer». El propio San Pablo, en su carta a los Gálatas, transmitía a los habitantes de esta región de Asia Menor su conversión, que puede admirarse en el relieve presente en la fachada de este templo gaditano. Ya en su interior, el antiguo oratorio es de planta rectangular y se organiza alrededor de una sola nave. Se cubre esta única nave mediante una bóveda de medio cañón con arcos fajones y se divide en tres tramos mediante pilastras toscanas, sobre las que corre un entablamento con un friso decorado con triglifos. Su cabecera es cóncava y ante el presbiterio se puede observar su cúpula semiesférica sobre pechinas. Sus columnas son de orden toscano y en los muros laterales se hallan los diferentes retablos que son de la época neoclásica del templo y están realizados en mármoles de colores, excepto uno que está realizado en madera. Al ser patrona de la Capilla Mayor, por decisión episcopal tomada en 1789, la Archicofradía del Ecce-Homo proyectó su retablo mayor en 1791 y se le adjudicó la obra a Manuel Tosá. La cofradía aprovechó que Manuel Tosá pasó un tiempo en Cádiz para contratarle, antes de ir hacia México, donde sería uno de los mayores difusores del estilo neoclásico, tanto en su faceta de escultor como en la de arquitecto. El proyecto fue aprobado por la Academia de Bellas Artes de Cádiz, pero puso la condición de que no se hiciera en Génova, aunque para diversos autores, tanto por la calidad de los mármoles como por determinadas características estilísticas, parece clara su procedencia italiana. Su arquitectura es la siguiente. De planta lineal se compone de un cuerpo y ático. El manifiesto es un templete semicircular sustentado por columnas jónicas de fuste liso y su cubierta con una cúpula semiesférica decorada con motivos geométricos. A los lados de la hornacina vemos sendas columnas pareadas de orden corintio y fuste estriado. El friso está decorado con el escudo de la cofradía, el cuerpo del retablo se remata por un frontón curvo que cobija a un querubín y cierra el conjunto una ráfaga con el Espíritu Santo. Situada en el altar mayor de este retablo y sobre el templete manifestador está la gran joya de este templo, el Cristo del Ecce-Homo del imaginero José Montes de Oca, fechado en 1730, por su valor tanto artístico como histórico y devocional, y fue esculpida y modelada con gran detallismo y minuciosidad.
De hecho, son de destacar tanto su anatomía como el plegado del sudario, donde parece ofrecernos la calidad del tejido. También es soberbia su policromía, y aunque actualmente está algo deteriorada, la maestría del autor se deja ver. Tomamos ahora las palabras del historiador José González Isidoro, el cual realizó un magnífico estudio sobre esta obra, y podemos decir que representa a Jesús según el relato evangélico, mostrado al pueblo y cargado, de acuerdo con la visión del varón de dolores de Isaías, con todos los sufrimientos físicos y espirituales que el pasaje lleva consigo. En este sentido aparece de pie y desnudo, solo cubierto con el paño de pureza, maniatado con el cuerpo lacerado, repleto de llagas y rasguños, de hematomas y heridas sangrantes producidas por la flagelación, coronado de espinas, escupido, con la cuña a modo de burlesco cetro y el manto de púrpura sobre los hombros. El culto a esta imagen está a cargo de la Real y Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Exeomo, María Santísima de las Angustias y San Juan Evangelista, hermandad fundada en el siglo XVII, que en el siglo XVIII se estableció en San Pablo, donde tiene su sede canónica a día de hoy. Para terminar de describir este retablo mayor, debemos decir que culmina con su ático en donde vemos la imagen del Santo Apóstol de los Gentiles, que da nombre al templo, realizado en madera policromada. También atribuidos a este autor son los ángeles lampareros que, provenientes de la capilla de los Descalzos, flanquean el presbiterio. A los lados del retablo mayor se encuentran dos lienzos que representan las lágrimas de San Pedro y la Magdalena, fechados en 1808 y realizados por José García, autor fallecido en 1844 y que pertenecía a la escuela pictórica gaditana neoclásica. Estudiando estos retablos, empezamos por el situado en el primer tramo del lado del Evangelio. En 1787 se reformó este templo con ayuda de la Archicofradía de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, que sufragó parte de estas reformas, y debido a esta aportación, el obispo Escalzo les concedió el patronato de las dos últimas capillas del lado del Evangelio, para que en estos lugares pusieran sus retablos. El diseño, que realizó Torcuato Benjumeda, lo aprobó la Academia de Bellas Artes de Cádiz, y el mismo fue levantado por la mencionada Archicofradía en 1795. Siguiendo el magnífico trabajo del historiador don Lorenzo Alonso de la Sierra, titulado El retablo neoclásico en Cádiz, pasamos a su descripción arquitectónica. Es de planta lineal y con un solo cuerpo y ático. Su mesa rectangular está decorada mediante una faja a su alrededor y encima vemos el sagrario, que es de planta semicircular, articulado mediante columnas jónicas de fuste liso. Su cubierta semiesférica se decora con paños cajeados y sus fajas están decoradas con guirnaldas. El cuerpo del retablo está centrado por una hornacina de planta semicircular, rematada en medio punto. Las columnas pareadas que se hallan a los lados son de orden compuesto y con fuste liso. El ático tiene una estructura rectangular flanqueada por dos fajas también rectangulares y está rematado por una cornisa sobre la que vemos una representación del Cordero Místico, con dos ángeles niños a su lado. La imagen que cobija la hornacina es la titular de esta cofradía, es de candelero de mediados del siglo XVIII, y a sus lados y flanqueándola están las imágenes de la misma época que la Virgen, de San Joaquín y Santa Ana. En el ático hay un lienzo que representa la Trinidad y se le atribuye al pintor alemán afincado en Sanlúcar, Francisco Javier Riedmayer, al igual que las otras pinturas del resto de los retablos que vamos a tratar. El siguiente retablo, el de San José, perteneció a la anteriormente mencionada Archicofradía de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, y de ahí que su construcción se realizara también en 1795. De planta lineal, al igual que el anterior, es de un solo cuerpo con ático y en la zona central de la mesa presenta una placa circular con motivos alusivos a San José. En la zona central del banco alberga un lienzo, el cuerpo se compone de una hornacina de planta poligonal rematada en medio punto y su ático está rematado mediante una cornisa sobre la que se disponen unas ráfagas y a los lados dos jarrones decorativos. Lo preside una imagen dieciochesca de candelero de un San José con el Niño Jesús de la mano. Destaca de este retablo también el lienzo que se encuentra en el banco que trata sobre el tema del tránsito de San José y en el ático otra pintura con la imposición del collar a Santa Teresa. Pasando al lado de la epístola empezamos con un retablo de madera policromada, cuya construcción se llevó a cabo en 1813.
De características similares a las del resto de los retablos laterales, originariamente se dedicó este retablo a Santa Gertrudis, que fue sustituida a finales del XIX por una imagen actual del Corazón de María, y en su ático se encuentra un lienzo que representa a San Luis Gonzaga. El siguiente retablo está dedicado a San Juan Evangelista. Como los anteriores, es de planta lineal y se estructura en un cuerpo y ático. La imagen es una talla de candelero de mediados del siglo XVII y en el ático se puede ver un lienzo que representa a San Juan Nepomuceno. Por último, por este lado de la iglesia está el retablo de Nuestra Señora de las Angustias, cuyo origen, al igual que el del anterior, se remonta a cuando la Archicofradía del Exceomo recibe el patronato de 2 capillas por ayudar a reconstruir la iglesia, al igual que ocurrió con la del Sagrario, a la que nos referíamos con anterioridad. Al obtener también el patrocinio de la Capilla Mayor, el costo de esta hizo imposible que la cofradía realizara los otros 2 retablos laterales, lo que provocó un acuerdo en 1802 con el administrador de la Casa de Reclusión de San Pablo, por el que se le cedían estas 2 capillas para que construyesen sendos retablos, con la condición de que en estos se pusiesen las imágenes de la Dolorosa y San Juan. El cuerpo del retablo, centrado mediante una hornacina, se dedica a una Dolorosa, a la Virgen de las Angustias, atribuida a José Fernández Guerrero, que pertenece a la escuela neoclásica y es una talla de candelero. En el ático, que está rematado mediante una cornisa sobre la que se ve una cruz con el sudario, hay una pintura representando el camino del Calvario. Para terminar, nos referiremos a otra hermosa imagen realizada también por la mano de Montes de Oca y que representa a una Inmaculada Concepción.